Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Agradeciéndole su sintonía como todos los lunes al ser las 8 de la noche, invitándole para que siga nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud en YouTube, en Facebook. Ahí ustedes van a encontrar todos los programas que hemos emitido desde el 6 de enero del año 2018. También invitándole a que siga nuestras redes sociales de Instagram. Ahí aparecemos como Obesidad y Salud CR, y también que siga las páginas de la Asociación Lucha contra la Obesidad. ALCO es una organización sin fines de lucro que busca apoyar a la persona que vive en obesidad, y estamos trabajando fuertemente para poder apoyarle a usted que vive en obesidad. Y si usted conoce algún caso extremo, tiene algún familiar, algún conocido que está encamado, que no puede salir de un sofá, que tiene obesidad extrema, le invito a que se comunique con nosotros a nuestro número de teléfono, a nuestro número de contacto, que es 7241-2688. Le repito, 7241-2688 es el número de contacto. Y también deseo comentarles que la Asociación Lucha contra la Obesidad no brinda ayuda financiera a las personas. Nosotros brindamos ayuda de otros tipos, pero no la ayuda financiera como hay personas que nos han estado solicitando en los últimos días. Muy bien, hoy quiero tocar un tema muy interesante y he invitado a dos, creo que son las dos instituciones más grandes que hay en el país en atención prehospitalaria. Y aquí quiero ser enfático en algo: la grandeza no está en el número, sino en la calidad. No es la cantidad, sino la calidad. Por eso hoy me acompañan el técnico en emergencias médicas Jafet Cordero y el doctor Mauricio Valerín de emergencias médicas, don Jafet de Bomberos de Costa Rica. Jafet, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Arturo, ¿cómo están? ¿Cómo me escucho? Se escucha muy bien. Ok, perfecto. Y el doctor Mauricio Valerín de emergencias médicas. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo, un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Hoy voy a comenzar con el doctor. Doctor, a nivel prehospitalario, y entiéndase el término prehospitalario, la atención antes del hospital, para quienes no manejan el término, ¿cuál es la máxima dificultad del paciente que vive en obesidad? Bueno, a nivel extrahospitalario es muy interesante porque nosotros tenemos que ver al paciente como una especialidad, ¿verdad? Es una necesidad especial de una persona, y la gran mayoría de los servicios de atención extrahospitalario no se preparan para este tipo de pacientes. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, hay instituciones que se especializan en atención de pediatría, por ejemplo, hay ambulancias pediátricas, tal vez en Costa Rica no, pero en otros lados sí. Hay cursos para atender a los pacientes adultos mayores, geriátricos, ¿verdad? Pero muy poco
se habla sobre los pacientes bariátricos o los pacientes obesos. Y la población costarricense cada día más tiene esta situación, entonces es importante que las instituciones prehospitalarias se preparen para eso. Entonces, eso es una de las principales dificultades. La prevalencia es alta. Nosotros, por lo menos en emergencias médicas, pues atendemos por lo menos 2 pacientes por semana en donde requerimos recursos adicionales, ¿verdad? En donde hay que valorar un paciente, valorarlo y dejarlo en la casa, pues es lo más, o en el lugar donde esté, pues es lo más sencillo. Lo hacemos casi en el 86% de nuestros casos, para que nuestra capacidad de resolución, pero cuando hay que trasladar a ese paciente, hay que movilizarlo hacia un hospital, pues ahí es donde se nos presentan la mayor grado de dificultad. Eso es interesante porque ustedes ven más la parte médica y bueno, para este tipo de pacientes, el que más del 80%, del 86% se quedan en su lugar, en su casa de habitación, le evita tener que ir a hacer fila a un centro médico, que normalmente no hay sillas adecuadas, no hay sillas de ruedas, son largas horas de espera, entonces es más sencillo para la persona pues ser visto por un médico y ser medicado en su lugar de residencia. En la parte de Jafet, que ve tal vez hasta un poco más de trauma, creo que emergencias médicas atiende más como la parte médica, no, sí ve trauma, pero tal vez Jafet tiene un poco más de exposición al trauma. Jafet, ¿cuál es la parte, a nivel de ustedes, la parte más compleja del paciente que vive en obesidad? Sí, a mi amigo Valerín, placer verlo y escucharlo. Arturo, creo que va muy de la mano con lo que el doctor expone. El tema, sea médico, sea traumático, es la unidad en que hay que trasladar a esos pacientes. Y como lo dice usted, se llega al centro hospitalario y ¿dónde lo dejamos? No hay sillas de ruedas adecuados para ellos. La temática más que conocida o la problemática más que conocida con el tema de las largas horas de espera por una camilla en un centro médico. ¿Cómo vamos a extraer a ese paciente? Pensando en un rescate vehicular, pensando en una colisión, ¿cómo vamos a extraer ese paciente? ¿Cuánto personal se ocupa para extraer ese paciente de la forma más adecuada? ¿Qué camillas tengo en el ambiente extrahospitalario que me soporten la carga de ese paciente? ¿Qué unidades tengo para poder hacer el traslado de ese tipo de pacientes? Entonces empezamos a sumar, es muy problemática o es un índice muy alto la problemática que se da con este tipo de pacientes, el cual, como usted muy acertado lo dice, va a ir en aumento. Antes de entrar aquí a la parte del estudio, lo hablaba con el doctor Valerín y le comentaba que la OMS dice que para el año 2060 Costa Rica va a ser el primer lugar a nivel mundial en índice de obesidad. ¿Estamos preparados para eso a nivel médico y a nivel prehospitalario? No, bueno, nos falta mucho camino por recorrer. Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, en los equipos que se utilizan, también falta mucho. Por ejemplo, nosotros nos preocupamos por siempre tener unidades de soporte avanzado, que son las nuestras, que sean grandes, ¿verdad? No tan grandes como las de Jafet, pero sí, tenemos ambulancias que son cómodas, con un buen equipo. Pero, por ejemplo, Jafet menciona algo muy interesante, que son las camillas, ¿verdad? Hay temas técnicos, hay limitaciones técnicas. Por ejemplo, nosotros utilizamos una marca de camillas que aguantan hasta 250 kilos. Cuando compramos vehículos un poco más grandes, entonces por ende son más altos, digamos, desde
desde el pavimento hasta donde abren la compuerta, son vehículos más grandes y por ende más altos, entonces tenemos que utilizar unas camillas todavía más altas, que uno supondría que aguantarían más, y al ser más altas, perderían el equilibrio, ¿verdad?, con mayor facilidad. Entonces esas camillas, ese tipo de camillas, cuando las ambulancias son más altas, por ejemplo, nos aguantan 180 kilos, ya no los 250. Entonces son situaciones técnicas que todas las empresas o todas las instituciones de atención prehospitalaria tienen que ir valorando, tienen que ir cambiando, tienen que ir viendo, ¿verdad? Entonces eso solo con el tema de las camillas, ¿verdad? Después de ahí, si vos vas a bajar un paciente de un segundo piso, por ejemplo, y ahí pues el asunto se complica, entonces ya no requiere 2 personas, que son las que no, o 3 las que van en una ambulancia, sino que van a requerir hasta 5 o 6, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que enviar en algunas situaciones hasta 3 ambulancias para atender a un solo paciente y trasladarlo y sacarlo, ¿verdad? Entonces son situaciones que todavía falta mucho por recorrer al país. Javed, ¿usted se acuerda algún rescate que haya tenido que hacer usted en bomberos de algún paciente en obesidad mórbida? Bueno, vamos a ver, fue la atención de un paciente médico que se convirtió en rescate en el sector de desamparados en Calle Fallas. El señor estaba en su cuarto de habitación, en un segundo nivel, 325, 350 kilogramos de peso. Si mal no me equivoco, eran 50, 49 años de edad, una persona muy joven, y se fue a la valoración de un paciente, y se tuvo que solicitar, llegó en el rescate, tuvo que solicitar la ambulancia y se tuvo que solicitar un camión de bomberos. Tuvimos que hacer un sistema 4-1 para poder descenderlo del segundo piso a la entrada de la casa. Las camillas que cuenta la institución son de 350 kilos, pero como dice el doctor Valerín, a mayor altura disminuye su capacidad. El paciente no entraba en la camilla a lo ancho ni nos daba por el peso. ¿Qué hicimos? En la canasta de rescate se llevó al paciente y la camilla se viajó en el techo, en el embarque intermedio de la unidad de rescate. Entonces le podría decir que eso fue un rescate. Para mucha gente, y bueno, aquí tengo un mensaje de doña Francela Bonilla. Dice: justo pienso en esto de cómo manejar esa situación en nuestro país cuando veo programas de otros países donde deben enviar ambulancia especial o de bomberos que pueden levantar a un paciente en obesidad mórbida. Pienso que hacemos en nuestro país con estas personas que no tienen movilidad. Qué situación más delicada, más en hospitales que no hay especie, me imagino que es espacio, y se queda esperando en sillas hasta por 3 días o una cama. La gente tiende a hablar y comentar sobre los reality show o los programas de televisión de otros países. Pero ustedes dos que han visto pacientes, entonces tenemos pacientes de más de 300 kilos en Costa Rica. Sí, claro. Sí, claro. Mapeados por nosotros tenemos ahorita 2. Ese de Calle Fallas falleció. San Francisco de Ríos y Barrio La Cruz. Y a la abuelita. 3. Por parte que nosotros hemos hemos hecho el traslado en varias ocasiones. Doctor, ¿usted tiene yo sé que por contrato y por temas legales no se puede tal vez decir la ubicación, pero sí también recuerda algún tipo de paciente? Sí, nosotros sí tenemos algunos de estos pacientes de diferentes pesos, o sea, no solo de 350, sino que inclusive
pacientes de 250 o 200 kilos, ya se vuelve complicado, ¿verdad?, el manejo. Si tenemos afiliados, como le repito, nosotros en aproximadamente unos 2 pacientes por semana podemos ir a atender. Dichosamente la gran mayoría de estos pacientes se quedan se tratan en el lugar y no es necesario el traslado, pero sí tenemos ubicados algunos de estos pacientes. Doctor, usted que maneja el tema de NAEM, ¿verdad? Dentro de la literatura de NAEM, que es literatura para prehospitalaria, casi no se toca el tema de obesidad. No, bueno, NAEM es la Asociación Americana de Paramédicos. Ellos dictan o lanzan cursos que se actualizan cada cierto tiempo sobre diferentes temas de prehospitalario, ¿verdad? Entonces hay cursos que tienen que ver con pediatría, con geriatría, con conducción de vehículos de emergencia, con manejo de desastres, con parte de trauma y con parte médica. En la parte médica, que el curso se llama AMLS, específicamente, bueno, ahorita se está trabajando ya la 4ª edición, pero no hay un capítulo que habla sobre obesidad. O sea, se toca el tema como factores de riesgo, de enfermedad cardiovascular, se tiene muy entendido que, por ejemplo, es algo muy importante o a tener muy en cuenta un paciente que tiene un infarto o el tema de lipidemia o de diabetes, ¿verdad?, que la obesidad influye en ese tipo de condiciones, pero no hay un capítulo específico para eso, ¿verdad? Entonces, son temas que también hay que ir abordando. Entonces, eso quiere decir que tal vez a ustedes como jefes o como gente que lidera o profesionales de salud que lideran equipos, ustedes tienen que innovar ustedes como empresa y como entidad, en el caso de JAFED y bomberos, para poder ir dándole esa expertise a su personal, irlos capacitando, porque usted lo decía ahora, el paciente con obesidad es un paciente muy complejo. Sí, es muy complejo y hay que ir preparando el personal, ¿verdad? Entonces, por eso le comento que falta mucho por hacer, faltan camino por recorrer. Te comentaba ahora, Arturo, que por ejemplo el Ministerio de Salud hace 2 meses saca un decreto ejecutivo en la Gaceta en donde habla sobre la obligatoriedad de los servicios de atención prehospitalaria para que tengan un protocolo en relación a los pacientes que tienen alteración psicomotriz o los pacientes con trastornos mentales. Entonces se hizo un trabajo en relación a eso y a partir del otro mes todas las instituciones de respuesta a emergencias tienen que tener un protocolo listo para eso. Entonces, si se hizo para este tipo de pacientes, pues se tiene que hacer también para pacientes obesos, o sea, es una obligación. Entonces, hay que ir ganando experiencia, hay que ir, tal vez no hay una literatura específica que hable sobre eso, pero sí tenemos muchos años de trabajar con eso y las experiencias que se han ganado en bomberos, en otras instituciones, pues es importante compartirlas, ojalá pues tal vez en un foro o algo, y entre todos nos vamos ayudando para ir haciendo un protocolo nacional para la atención de este tipo de pacientes. Yo creo que como Asociación Lucha contra la Obesidad va a ser algo que le vamos a proponer al Ministerio de Salud, porque sí es muy importante. Jafet, en el caso de ustedes, ahora lo decía el doctor, tal vez nuestras ambulancias no son tan amplias como las de bomberos, pero las ambulancias de ustedes no son ambulancias bariátricas. No, pero tienen la característica de tener un módulo más amplio que lo normal, por lo cual se ha hecho de mucha ayuda en este tipo de pacientes. Recuerdo que se veía en la calle y los comentarios eran, ¿para qué esa caja de leche? ¿Por qué esa caja de leche? ¿Por qué esa unidad tan grande en San José? Mejor una unidad más versátil. Sí, claro, o sea, si vemos los pros, y bueno, todo tiene pro y todo tiene sus contras, pero donde empezamos a ver este tipo de pacientes que cada vez más son más, o que con más frecuencia necesitan de una atención ya hospitalaria, porque su condición, su patología
no puede ser ya manejada en su casa de habitación, donde ya hay que empezar a trasladar a estos pacientes, es donde usted se da cuenta que la caja de leche es funcional y que se necesitan más cajas de leche para este tipo de pacientes. Y ese dato que usted da, de ahí, podemos decir, 2060, falta mucho. De ahí, tal vez algunos ya ni estemos, pero ¿por qué ser tan egoístas y no pensar en las generaciones siguientes, y por qué no darle herramientas? Como dice el doctor Valerín, se pensó en la gente con intento de autoeliminación, perfecto. En el caso de nosotros, toda la unidad cuenta con un título que nos respalda, dado por un psicólogo especialista en suicidio, que también es miembro de la institución, cabe recalcar, donde nosotros estamos acreditados, certificados, tenemos un título que nos respalda, tenemos el conocimiento teórico y práctico para el intento de autoeliminación. Y se ha extendido a muchas instituciones, ya no queda solo en nosotros. Entonces, eso es lo que dice el doctor. Hay que empezar a escribir con este tipo de patologías, con este tipo de pacientes, y tal vez mañana, dentro de 2 años, tengamos otro tipo de pacientes o otro tipo de patologías, y hay que empezar a escribir. Creo que hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia adquirida, pero tenemos que aprender de esas experiencias vividas. No pueden quedarse solo en las charlas de café, no pueden quedarse solo en el recuerdo de los que ya vamos de salida, sino tiene que quedar algo plasmado para seguir marcando la diferencia a nivel centroamericano, como lo ha marcado la atención prehospitalaria. Hay un dato muy interesante, doctor, que normalmente la gente no piensa. Vamos a ver, los medicamentos normalmente se utilizan en miligramos por kilogramo de peso. Entonces, normalmente la gente dice, bueno, no sé, me duele algo, póngame una Voltaren, que vienen en presentación de 75 miligramos, pero si es un paciente de 200 kilos, y aquí es donde yo quiero que tal vez usted me le explique a la gente por qué muchas veces hay que levantar un poco la dosis o las presentaciones o la cantidad de medicamento, porque no es igual. Sí, bueno, uno tiende bueno, hay 2 tipos de dosificaciones, ¿verdad? La dosificación por peso o posología, que es lo que normalmente utilizamos en niños, ¿verdad? Entonces hablamos de miligramos por kilo, ¿verdad? Entonces un paciente niño, ¿verdad? Por ejemplo, que hay que aplicarle un medicamento X, puede ir 0,1 miligramos por kilo. Cuando ya llega a la edad adulta, normalmente, pues ya no se usan dosis de posología, sino que se usan ventanas terapéuticas. Entonces, de tantos miligramos a tantos miligramos. Y normalmente, por ejemplo, los medicamentos ya vienen para un promedio, digamos, el peso ideal de 70 kilos, que es lo normal, digamos, o el promedio que está escrito en la literatura. Ya no es ya ni tanto, ¿verdad? Pues ya 70 kilos ya es, como usted lo menciona, pues ya normalmente el peso normal ya va aumentando. Entonces sí hay que tener consideraciones con este tipo de pacientes. Entonces hay que utilizar otra vez la dosis por peso en pacientes que ya tienen, que tienen mucho peso. Lo que pasa es que en los adultos no se está tan acostumbrado a eso. Entonces se le aplica una ampolla de Voltaren, ¿verdad? No se le aplican 2, por ejemplo. Entonces, obviamente el paciente no se va a aliviar, o ¿verdad? No vamos a ganar los efectos que nosotros esperamos. Entonces, eso es una práctica que hay que ir considerando también en ese tipo de pacientes, ¿verdad? Que aplicar dosis por peso para que el efecto del medicamento sea el idóneo, ¿verdad? Si no, pues nos va a hacer falta, ¿verdad? Entonces, eso también hay que ir ganando esa práctica también en los médicos en general, porque se piensa que el adulto es simplemente la misma dosis. Entonces hay que tener
hay que ir viendo ese tema también. ¿Qué otras consideraciones especiales tiene este tipo de paciente? Por ejemplo, no sé, el acceso venoso, si es más dificultoso, en procedimientos como una intubación. O sea, me gustaría como que usted nos cuente un poquito un manejo de un paciente, porque normalmente la gente no lo ve así. O sea, la gente normalmente no va al médico porque no hay una sala de espera adecuada, no hay camillas, no hay un montón de cosas, pero es un paciente complejo. Y normalmente no solo tiene la enfermedad de la obesidad, por lo general diabetes, hipertensión, o sea, hay un montón más de patologías que podrían agravar. Entonces, coméntenos un poquito ese tipo de pacientes. Hay que valorar al paciente de manera integral y este tipo de pacientes pues sí representan un reto desde todo punto de vista, desde procedimientos hasta inclusive pues todo lo que hay que considerar. Entonces, teniendo en cuenta que un paciente obeso normalmente tiene una serie de patologías asociadas o de enfermedades asociadas, estoy hablando de hipertensión, de diabetes, de problemas respiratorios o de úlceras, este tipo de pacientes tienen también una serie de medicamentos o utilizan una serie de medicamentos que también hay que considerar, ¿verdad? Entonces, si uno va a valorar a un paciente, pues tenemos que tener en cuenta las interacciones con los medicamentos que ya el paciente está utilizando, una serie de cosas que hay que pensar y analizar. Desde el punto de vista de procedimientos, también representa un reto. Por ejemplo, en el tema del manejo de la vía aérea, generalmente pues es bastante más complejo. Hay algunas escalas, ¿verdad?, que uno valora en tema de si, por ejemplo, tenemos que manejar una vía aérea avanzada. A veces este tipo de pacientes tienen, por ejemplo, el cuello corto, entonces a la hora de hacer una laringoscopía, que es visualizar las cuerdas vocales para ingresar un tubo endotraqueal, la visualización se hace más compleja. No se puede visualizar también de manera adecuada, entonces tenemos que tomar algunas consideraciones, ¿verdad? En ese sentido se vuelve más complejo el procedimiento. A la hora de canalizar vías periféricas, por ejemplo, también se vuelve más complejo. Entonces, hay una mayor tasa de falla, digamos, en la colocación de vías periféricas. Entonces, hay que considerar otro tipo de procedimientos que sean más fáciles, por ejemplo, el acceso intraóseo. Al igual que, por ejemplo, descompresión de tórax, la misma reanimación cardiopulmonar en un paciente que ya es obeso de gran importancia, se vuelve todavía más complejo el tema de la reanimación cardiopulmonar, las compresiones, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones, pues hay que valorarlas a la hora de estar enfrentarnos con un paciente, se vuelve un reto, ¿verdad? Jafet, en el caso de ustedes, que ustedes sí manejan un montón de equipo un poco tal vez diferente, porque tienen como más equipo de rescate y todo esto, ¿qué consideraciones, por ejemplo, tienen ustedes con el paciente de trauma? ¿Qué equipos especiales tienen que tener o dispone el cuerpo de bomberos para rescate y todas estas cosas que normalmente se pueden utilizar en un paciente? El rescate, bueno, hay que dividirlo en grupos, ¿verdad? Vehicular, vertical, estructuras colapsadas, aguas, zanjas. Entonces, casi que en todo siempre se va a necesitar cuerdas especiales de 60 metros, cuerdas de 20 metros, cuerdas de 12 metros y aún hasta más, hay cuerdas de 100 metros. Equipo mecánico, ya entiéndase como equipo mecánico, mosquetones, que roldanas, que frenos, eso en el tema como para ir a hacer un acceso al paciente. Bandas planas, sillines de rescate cuerpo completo, cascos, guantes. En el momento de ya hacer el acceso a un paciente, la camilla o la canasta de rescate, férula, collares cervicales, KD, hay unos nuevos que tenemos que se llaman Oregon, no sé, hay un sinfín de equipos que se utilizan en el rescate como tal. Les voy a dar un dato.
y yo quiero que ustedes me digan si estamos preparados. En el 2019 se atendieron 460.131 personas en consulta externa por temas relacionados en la obesidad. En el 2020, 255.822. En el 2021, 301.463. En el 2022, 316.033 personas. Y en el 2023, 351.999. Si aunque fuera el 2% de estas personas que fueron a cita a la caja, estamos preparados si piden una ambulancia para ir en ambulancia. Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Como lo he estado mencionando, es obligación de todas las instituciones prepararnos para eso. En relación a, por ejemplo, como le decía, en el 86%, en nuestro caso, pues los pacientes los tratamos y los dejamos en la casa. Entonces hay que, en nuestro caso, en emergencias médicas, pues ahí el reto es en la hora de trasladar al paciente, ¿verdad? Pero sí, esos pacientes se atienden como tiene que ser, con el equipo, con la integración que estaba hablando ahora de todas los temas médicos que hay que tomar en cuenta, los medicamentos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Todo eso sí se está trabajando, pero hay que prepararnos un poquito más en el tema del manejo, del trasladar este tipo de pacientes. Sí. Jafet, si el 2% de estos pacientes, de esta cantidad enorme, porque son miles de miles, llaman al 911 y piden, ¿será que Bomberos me puede ayudar a ir al centro médico? Porque son los que tienen las unidades más grandes. Creo que es un reto para todos, como dice el doctor, es un reto país, es un tema de interés nacional. Y en el caso que se ha dado, nosotros hemos ido. Obviamente hay que explicarle a la gente o hay que recordarle a la gente que en este momento la institución donde yo trabajo no es la que por ley está de primera, para dar la primera respuesta en emergencias. Es otra entidad que se tiene que hacer cargo de eso. En el caso que esa entidad no vaya, por las razones que no hay personal, las razones que sean, ahí el Cuerpo de Bomberos ha puesto sus unidades y yo estoy seguro que lo seguirá haciendo. Pero, como le digo, no, con 2 unidades no bastan. Con solo una institución que tenga unidades para esos pacientes no bastan. Vuelvo a decirle lo que al inicio mencioné. Tenemos que trabajar en esto, tenemos que hacer protocolos y creo que lo más importante, y le ofrezco mi ayuda a usted, Arturo, es el interés político. Este país se mueve por interés político y si no tenemos ese apoyo político, las cosas nos van a costar más. Pero con los datos, con los argumentos que usted tiene en su poder, con las estadísticas que usted tiene, estoy completamente seguro que vamos a llegar a buen puerto. Pero sí se necesita un trabajo en equipo. Hay un dato muy interesante y ahora que Jafet hablaba de números, hay que trabajar en la prevención. Hay que trabajar en la prevención para no llegar a esto. Para el próximo año, atender la obesidad le va a costar a la caja 75 billones de dólares, un 2.2% del Producto Interno Bruto. Cuando lleguemos al 2035 va a ser un equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto y son 107 billones de dólares. La Federación Mundial de la Obesidad dice que entre el 2020 y el 2035 habrá un aumento sostenido de un 3.1% en índice de obesidad en adultos y un 4.8% en niños. Lo que quiere decir es que los niños que hoy en día andan en bicicleta y en patineta y jugando fútbol, posiblemente de aquí a 10 años sean pacientes seguros, porque los índices de obesidad van subiendo.
y Jafet toca el tema político y el doctor también nos dice que hay que unirnos. Pero ¿cómo lograr esta unidad, Doc? O sea, ¿cómo hacer que el resto de entidades, porque yo sé que yo a usted le digo, doctor, tengo un paciente de 250 kilos y hay espacio para atenderlo. Si le digo a Jafet, hay espacio para atenderlo. Pero estos pacientes no entran en una unidad convencional como las que uno ve que andan por ahí. Y no toda la persona que se baja, por lo menos yo sé que en el caso de ustedes sí, no todas las personas que se bajan de una ambulancia es personal altamente capacitado, o sea, no tienen un respaldo hasta agremiado al Colegio de Médicos, y eso no pasa en todas las ambulancias de este país, y la gente cree que sí. Entonces, ¿cómo lograr esa unidad y cómo lograr, qué se les ocurre a ustedes, cómo lograr que se haga ese protocolo? Bueno, el llamado aquí a regular esta situación es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud lo ha hecho con otras patologías, con otras situaciones. Entonces, yo creo que el llamado es para que el Ministerio de Salud pues tenga esa iniciativa y reúna a las instituciones. Nosotros hemos participado como empresa privada, somos una empresa privada, hemos participado en este tipo de discusiones, no con obesidad, pero sí con otras situaciones, como lo comentaba anteriormente. Entonces yo creo que sí si el Ministerio de Salud le pone la alerta ahí, ellos pueden hacer la convocatoria para reunir a las instituciones prehospitalarias públicas y privadas, y entre todos pues comenzar una mesa de trabajo y comenzar a discutir, ¿verdad?, qué situaciones podemos trabajar. Si bien es cierto, al tener una unidad especializada, pues es caro, hay que tener un presupuesto para eso, pues entonces hay que comenzar a trabajar en eso. Y también en protocolos, y también en prevención. La prevención pues obviamente nos toca a todos, no estoy hablando ya de atención prehospitalaria, sino que nos toca a toda la población. Y usted mencionaba algo muy interesante, o sea, usted decía, bueno, los niños que están ahora jugando fútbol y que están en patineta, ya no se está dando eso, ¿verdad? Ya ahora los niños están jugando PlayStation, o están viendo películas, o están viendo Netflix, o lo que sea, pero ya no se están moviendo, ya no hay esa actividad física que antes nosotros hacíamos. O sea, yo recuerdo que yo de niño, pues, todas las noches salía a jugar fútbol en la calle, todas las noches, o sea, no había una noche que no, y ya ahora eso ya no se da. Entonces hay que ir pensando también en la prevención, pero ya eso nos toca a todos los costarricenses como población. Pero retomando su pregunta, sí es importante que el Ministerio de Salud comience a regular esta parte, y todos los demás entes pues nos vamos a unir cuando ellos comiencen a convocar para este tipo de realización de protocolos. Jafet, ¿usted qué opina? Lo comenté ahora, necesitamos el interés político, necesitamos ese empujón político para, como dice el doctor Valerín, la solicitud llegue al ente rector, Ministerio de Salud, y que ellos, en base o tomando de base esa solicitud, cite a las instituciones y nos pongamos a trabajar en algo tan importante, y como lo vuelvo a repetir, es de interés nacional. Esto no es de interés solo de unos cuantos, esto es nacional. La juventud no se está moviendo, los niños no se mueven, y como decían los viejillos, lo que no se mueve se apelota. La tecnología nos vino a cambiar para bien, y creo que también para mal. Los excesos en todo son malos y traen siempre consecuencias. Entonces, prevención, todos, a nivel de hogar, a nivel de comunidad, a nivel de gobiernos locales, a nivel de municipalidades, etcétera. Trabajos, brigadas, todo lo que usted quiera mencionar. Es un trabajo de todos, y el trabajo ya de formalizar algo, de hacer algo, de tener un producto final que uno diga, ok, ya tenemos un borrador no, ya tenemos algo.
ya tenemos de dónde empezar y de ahí empezar a trabajar. Eso le corresponde al ministerio citar a las entidades. Y creo que Valerín lo dijo muy acertado. Aunque no tengamos documentos, pero creo que hasta se puede hacer una unión con ustedes, Arturo, y buscar información de otros países, cómo lo manejan ellos. Empezar a preguntarle, no hay que irse allá a Europa, no hay que irse, empecemos aquí a la parcita, ¿cómo lo hace Salvador? Mira, Guatemala, ¿cómo lo haces? Honduras, ¿cómo lo haces? Trabajar a nivel centroamericano. Y si vemos que ahí no hay mucho, pues nos pasamos el charco. Pero creo que hay que empezar a tocar esas puertas que estén más cerca, que sean más fácil y empezar a hacer una buena base de datos y arrancar. O sea, creo que aquí no es solo quedarnos en este programa, sino es arrancar, es dar ese paso. Porque si no, el 2060 está de la vuelta. Y como les dije, o sea, yo ya no voy a estar trabajando pero los demás hay que pensar en la gente que viene detrás. No hay que ser egoístas y hay que pensar en esos pacientes. Hay un Muchos tema de esos que pueden ser, perdón, no sabemos en más adelante si puede ser hasta un familiar de uno que esté en esa condición. yo creo que todos tenemos un familiar, un amigo, un compañero, alguien que vive en obesidad. Todos. Yo creo que todos tenemos a alguien cercano, o con mínimo conocemos a alguien, o lo hemos vivido. Pero, pero es que es un problema tangible en nuestro país. Ahora, hay un caso, o hay un tema que a mí en lo personal me preocupa. No nos vamos a meter con otras instituciones, pero, por ejemplo, yo sé que si llega una unidad de las del doctor, se va a bajar un médico, se va a bajar un técnico de emergencias médicas a atender al paciente. Si llega una unidad de bomberos, se va a bajar un técnico de emergencias médicas o un médico a atender al paciente. Sin embargo, lamentablemente la ley de salud faculta a un personal de un curso de pocos meses para que atienda pacientes. Y estos son pacientes muy complejos. Son pacientes que hay que saber para poderlos atender. Por lo menos tienen que tener la noción básica que eso no se aprende en 3 meses de un curso que da. Y que lamentablemente la ley de salud faculta a estas personas a que anden atendiendo a pacientes. Que puede ser el tío, el abuelo, el hermano, la mamá de cualquier persona. Y yo creo que esto debería de ya ir siendo regulado. Yo no sé si la ley, tal vez doctor, usted la maneja un poquito más que yo, ¿qué dice la ley en cuanto al personal que atiende en las ambulancias? Bueno, vamos a ver, la ley ha estado, de hecho ahora últimamente pues va a entrar en vigencia una ley que se está ya planteando, pero en términos generales se divide en atención de soporte básico y de soporte avanzado y de soporte intermedio que ya se está eliminando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre soporte avanzado y soporte básico? Bueno, 2 temas, el grado de capacitación del personal que va a bordo de la ambulancia y el equipamiento, ¿verdad? Son 2 situaciones. Si uno, ahora Jafet hablaba sobre analizar sobre otros países, bueno, es muy interesante. Por ejemplo, en Argentina ellos exigen que todas las ambulancias tengan médico. Por ejemplo, en Perú, todas las ambulancias, por lo menos del sector público, tienen médico. En Chile son enfermeros, como mínimo. En Costa Rica no, son asistentes en primeros auxilios, el nivel más básico. Entonces, entendiendo y siendo prácticos, o sea, sería muy bonito, muy ideal decir, bueno, no, a partir de ahora todas las ambulancias del país tienen que tener mínimo técnicos o tecnólogos en emergencias médicas y vamos a capacitar a esos tecnólogos para la atención de la obesidad, pues sería lo ideal, y de ahí para arriba. Pero el país todavía no puede hacer eso. Entonces, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las ambulancias tienen que ir con asistentes de primeros auxilios, que son los APAs, entonces hay que fortalecer ese curso o esa capacitación de ellos.
Entonces ahí es donde podríamos intervenir en realizar cursos de asistente de primeros auxilios que sean más robustos y que tengan mayor contenido y que tengan temas específicos como la obesidad o como pacientes psiquiátricos o como, ¿verdad? Ya tiene, por ejemplo, ya se habla un poquito de pediátricos, de obstétricos, de temas de atención de parto, pero hay un montón de cosas que estamos dejando fuera. Entonces, sí es importante también ir pensando en eso, ¿verdad? Capacitar a ese personal que es básico, digamos, porque así lo dicta la ley, pero entonces hay que capacitar a ese personal en esos temas. Lo que pasa, y a donde yo voy con el punto, es que yo no sé si este personal le puede decir al paciente, lo voy a dejar aquí, y No. ya trasladarlo. Sí. Es donde viene, creo que es donde comenzamos al punto inicial, o sea, es muy complejo el tema. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, los tecnólogos de emergencias médicas, que son digamos, los que están por ley autorizados para tripular las unidades de soporte avanzado, ellos tienen que hacer siempre, sí o sí, contacto médico. Entonces, ellos tienen criterio, y utilizan ese criterio y hacen un contacto médico y ahí podrían definir si el paciente se queda o no se queda en la casa o hay que trasladarlo. El personal básico no tiene esa posibilidad, o sea, es un personal básico que casi en el 100%, o sea, casi, hablemos del 90%, van a tener que trasladar, o sea, no, cualquier tipo de paciente. Entonces ahí es donde se nos dificulta más la situación, ¿verdad? Entonces, porque esos pacientes son difíciles de trasladar. Entonces, si nosotros trasladamos el 90% de los pacientes que vamos a ver, entonces se complica mucho, se cargan los hospitales, entonces viene una ola de nieve, ¿verdad? Pero sería muy bonito decir, bueno, entonces vamos a tener paramédicos en todas las ambulancias del país, ¿verdad? Estamos lejos de eso todavía. Jafet, la parte de ustedes, ¿cómo la ven? Completa, vamos a ver, el tema de las unidades lo explicó muy bien el doctor, no vamos a entrar ahí. Nosotros todos somos diplomados en emergencias médicas, pero vamos supereditados a lo que nuestro director médico nos diga, y si no está el director médico hay otro de apoyo. Así como se trabajó, así como llegó la solicitud al Ministerio de Salud para los pacientes con autoeliminación, y como muy bien lo dijo el doctor Valerín, que ya las instituciones tienen que trabajar en su protocolo, los que ya la tienen, revisar, fortalecer o mantenerla, y las que no, tienen que trabajar en eso. Entonces, ya con eso obligan a las instituciones a que ese personal básico tenga conocimiento para la atención de pacientes con autoeliminación. En el momento en que llegue la solicitud del Ministerio de Salud para los pacientes con obesidad y se dé el trabajo final, las instituciones tienen que trabajar en la capacitación de la atención de sus pacientes. Si no llegamos a obtener ese documento, vamos a seguir como estamos, bomberos y emergencias médicas, nada más. Y no nos va a dar. Entonces, suena repetitivo, suena majadero, pero ocupamos el apoyo político para que ese documento llegue al ministerio, tener un producto final y en base a eso, ahora sí, capacitar al personal de las instituciones en este tipo de pacientes. Y no es que, como dijo usted, se van a hacer técnicos en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. O sea, no es eso. Pero que tengan, primero que todo, esa empatía con este tipo de pacientes. Que tengan el conocimiento para poder saber, discernir. Tengo que pedir una unidad de soporte, si es básico, o qué pido para trasladar a este paciente. Pero los ojos no ven lo que el cerebro no tiene. Entonces, primero tenemos que capacitar a la gente para que ya ellos puedan visualizar
más allá de solo llegar y tomar presión o de llegar y decir, ah, sí, ocupamos una ambulancia grande, hay que llevarse. O sea, no es eso, es una atención integrada. Eso es muy importante. Usted utilizó el término empatía. La obesidad es una enfermedad crónica no transmisible como tal, definida así como por la OMS desde 1998. Dentro de nuestras fronteras es un factor de riesgo nada más. No se ve todavía como una enfermedad crónica no transmisible. Ahora Jafet decía, veamos a ver cómo lo están haciendo nuestros vecinos. El Salvador la declaró enfermedad crónica no transmisible. ¿Y en qué nos beneficia esto? Bueno, que hay que darles herramientas a los médicos para poder atender a esta problemática, que posiblemente las universidades tengan que introducir el manejo de este tipo de pacientes dentro de lo que se enseña. Que por ejemplo, la atención prehospitalaria no se enseña normalmente en las universidades. Entonces es posible que un médico llegue a trabajar a una ambulancia y le cueste un poco adaptarse, pero se adapta. Bueno, usted que es médico, dígame cómo le fue al inicio. Sí, bueno, yo tuve la ventaja de que me gustó la atención prehospitalaria desde antes de ser médico, entonces fui voluntario en una institución pública. Pero realmente sí, efectivamente, solo hay una universidad que estuvo dando un curso, una universidad que tiene escuela de medicina, que estuvo dando un curso de atención prehospitalaria. No sé si todavía le está dando, ya la dejó dar. El resto de universidades no se toma esto en cuenta. Entonces, al igual que la atención prehospitalaria ¿verdad? Digamos que especialidad en parte de la medicina, el paciente obeso también es una especialidad, o sea, tiene que verse como una especialidad. Tiene que verse al igual que como se ve las mujeres embarazadas, como se ven los niños, como se ven los adultos mayores, tiene que verse como una especialidad. Entonces, la lucha que usted está haciendo a través de la asociación, pues es muy importante porque lo primero es que hay que crear conciencia, ¿verdad? Lo primero es mapear, bueno, si hay un problema, hay que, como usted dice, pues hay que declararla como enfermedad crónica, no simplemente como un factor de riesgo, ¿verdad? Que eso es muy interesante. Y en base a ahí, pues comenzar a trabajar, ¿verdad? Entonces, todos somos llamados a hacer conciencia, que es la que usted está haciendo con este tipo de programas, con su trabajo diario en la asociación, y a seguir adelante, ¿verdad? De ahí no queda más. Miren que hoy estaba leyendo un artículo, bueno, una nota de ABC News que salió el 1 de julio del año 2009, vean, hace 15 años prácticamente, donde en Estados Unidos estaban reclamando del por qué estaban pagando de manera grupal el manejo bariátrico o ambulancias bariátricas. Vamos 15 años atrás, porque hasta hoy estamos hablando de este tema nosotros. Y para aquel entonces, un traslado de un paciente con peso adecuado costaba $629 y al paciente que vive en obesidad le estaban cobrando $1,172. Entonces es más caro todavía este traslado, y ellos decían que por el personal que hay que reunir para poder hacer este traslado y esta atención. Doc, ¿usted tiene idea cuánto puede costar una ambulancia bariátrica? Yo no la tengo, pero... No, pero sí, con toda firmeza puedo decirle que es más cara que las normales, eso definitivamente. Y el equipo tiene que ser un equipo especializado, el personal tiene que estar capacitado. Entonces, conforme usted va especializándose en algo técnicamente, pues entonces tiende a ser más caro, ¿verdad? Al final, por ejemplo, los pacientes no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la comida sin gluten o gluten free es más cara que la comida normal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay una preparación especial o una situación. Entonces, en una ambulancia bariátrica, pues va a ser más cara, ¿verdad? Los recursos van a ser más caros, el equipo posiblemente sea más caro,
¿verdad? Entonces no tengo idea cuánto será el costo, pero sí sé con toda certeza que es más caro. Yo he escuchado, yo realmente nunca he visto una, pero sí he escuchado que tienen camillas hidráulicas para no tener que utilizar 8 o 9 personas para poder llevar al paciente. Jafet, ¿alguna recomendación? Viera que yo he encontrado muchos pacientes que he visitado en un segundo piso. ¿Usted tiene alguna recomendación para quien lo está viendo, quien lo está escuchando? Y no solo pacientes que viven en obesidad, a veces son adultos mayores que hay que sacar de emergencia o con algún tipo de patología que hay que sacar de emergencia y están en un segundo piso con gradas de caracol, como ahora hacen los arquitectos. ¿Qué recomendación le puede dar usted a las personas? En lo posible, a los medios económicos que tengan, si en su casa de habitación no hay ninguna persona con obesidad, no hay personas de tercera edad por el momento, y si tienen la posibilidad y si es de alto, ¿verdad? Y si tienen la posibilidad de ir ahorrando, ir pensando en el futuro, para buscar hacer un cuarto en la planta baja, sería genial, sería genial. Ya usted lo dijo, Arturo, no es solo personas con obesidad, ya es la abuelita de 80, de 90 años, que está en el segundo piso, durmiendo, se levanta, se resbala y fractura de cadera, gradas de caracol. Entonces hay que manejarle el dolor, hay que manejarle la movilización, hay que ver, buscar la férula para bajarla, y solo andamos 2. Entonces vamos a ver, pedimos otra ambulancia, pedimos una rescate, pedimos una unidad de bomberos para manejar ese paciente que si hubiera estado en la planta baja con los 2 compañeros que llegan, más que suficiente, es una atención más expedita, es un traslado más rápido y por ende la atención en el hospital va a ser más rápida. No vamos a durar en un traslado de esa patología o de ese trauma. Pongámosle que de saliendo, atendiendo y llegando al hospital, así, en tiempos cortos de distancia, 35 minutos, 30 minutos, a veces está menos porque están cerca del hospital, pero esa emergencia que es corta, son 2 horas y todavía la señora está en la casa porque no tenemos el equipo o no podemos, necesitamos que llegue la ayuda para poder bajarla del segundo piso. Ahora, póngale en eso a un paciente de 200 kilos, 250 kilos o 300 kilos. O sea, es aún más el tiempo y es aún más el personal y es aún más el equipo que vamos a necesitar. Como les dije, o sea, ya es algo muy, muy de familia, muy personal, depende del bolsillo de cada quien, pero si están pensando en eso, en una casa de 2 pisos, siempre piensen en el plan B, porque creo que la fe de muchos es llegar a una vejez y tenemos que llegar y tenemos que pensar también en ellos. Gracias, Jafet. Doc, ¿algún comentario de cierre? No, lo que menciona Jafet es súper importante, ¿verdad? Hay que crear conciencia, hay que crear conciencia nacional, el Ministerio de Salud nos tiene que apoyar, las asociaciones como la suya nos tienen que apoyar, las instituciones de respuesta a emergencias tienen que apoyar y pensar en eso, pero también las familias, entonces sí es importante que piensen que si tienen un adulto mayor o una persona que se moviliza ¿verdad? Por su obesidad, hay que tener un cuarto en el primer piso, ¿verdad? Entonces es muy fácil decirlo, va a decir, bueno, es que sí, pero hay que pensarlo, hay que analizarlo, porque realmente un paciente en estas condiciones, en un segundo piso o hasta más, realmente se complica muchísimo, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que tener conciencia, todos a nivel del gobierno, a nivel de las instituciones, a nivel de las asociaciones y a nivel familiar también. Gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. A Jafet, muchas gracias. Creo que está allá en Alajuela, ¿verdad, Jafet?
o en Desampa. Estamos aquí en Desampa. No, muchas gracias a usted, Arturo. Siempre hemos estado en comunicación y siempre ha habido una buena amistad y lo felicito por esta lucha porque este mundo es de hombres valientes y de gente que se tira al agua. Y lo que usted está haciendo, o sea, es de admiración, es de respeto, es de aplaudirle y siga adelante. Siga adelante, los que conocemos su historia, siga adelante con esto y se lo vuelvo a repetir de parte mía, lo que ocupe, ahí vamos a estar con mucho gusto. Gracias. Doctor, qué placer verlo y me alegro mucho. Estamos a la orden, mi doc. Igual, Jafet, gusto saludarte ahí conversamos en el camino. Doctor, muchas gracias Claro que sí. también por habernos acompañado el día de hoy. Yo sé que tal vez fue un día largo de trabajo y sacó de su tiempo para compartir con nosotros. No, estamos para servirte. Gracias a usted que nos acompañó el día de hoy. Gracias a don Andy Torres, que es el que hace la magia detrás de cámaras. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Que el Señor los bendiga y que tengan una gran semana. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.